Gestión ambiental de proyectos mineros. Sesión 4 y 5. Soy la ingeniera Diana Cruz y conmigo veremos lo que es manejo de residuos sólidos. El Perú de por sí es un país minero por tradición. Gracias a la riqueza de sus suelos, el Perú es uno de los principales proveedores de minerales metálicos del mundo, con producciones de oro, plata, cobre, zinc, plomo y estaño. Las empresas mineras buscan constantemente la eficiencia a través de la reducción de costos de operación y mantenimiento. El uso de la tecnología ha ayudado a que la explotación de los minerales sea más eficiente pero a su vez más intensa, lo cual genera una presión constante en el medio ambiente. El incremento de la producción viene acompañado también de mayores volúmenes de residuos peligrosos, los cuales requieren una gestión optimizada, responsable y de cumplimiento con estrictas normativas ambientales. En la actividad minera se aplican muchos procesos mecánicos, ya sea físicos también, químicos y eléctricos, para extraer los minerales y metales también como sus subproductos a partir de la roca mineralizada. Las actividades mineras generan grandes cantidades de residuos sólidos, de los cuales los más importantes en términos de volumen son los estériles y los desechos. La actividad minera genera diversos impactos en el medio ambiente que pueden variar de acuerdo con el mineral, el proceso y las tecnologías empleadas durante la extracción y la producción, también de las características geográficas en las que se ubica la unidad minera. Todos estos residuos deben ser manipulados y tratados en forma adecuada desde la generación hasta su destino final. Para tener en cuenta siempre el marco legal para el manejo de los residuos sólidos, tenemos a la Ley 28611, Ley General del Ambiente, la Ley 27314, Ley General de Residuos Sólidos, el Decreto Legislativo 1278, Reglamento para la Gestión Integral de Residuos Sólidos, el Decreto Supremo la 057-2004 de la PCM, la Ley 28256 que regula el transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos, y el Decreto Supremo la 021-2008 donde aprueban el Reglamento Nacional del Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos, además del Decreto Supremo 019-2016 Vivienda, Decreto Supremo que modifica el reglamento para la gestión y manejo de los residuos de las actividades de la construcción y demolición, aprobado por Decreto Supremo 003-2003 Vivienda. Además del Reglamento Ambiental de las Actividades Mineras, que es el Decreto Supremo la 016 del 93, el Decreto Supremo 040-2014, Reglamento de Protección y Gestión Ambiental para las Actividades de Explotación, Beneficio, Labor General, Transporte y Almacenamiento Minero, además del Decreto Supremo 024-2016 EM, Reglamento de Seguridad e Higiene y su modificatoria, el Decreto Supremo la 023-2017 EM. Además de la norma técnico peruana la 90.058 del 2005, que es de gestión ambiental, gestión de residuos, el código de colores para los dispositivos de almacenamiento de residuos. En el anexo 17 la podemos encontrar del Decreto Supremo la 024-2016 EM. Además del Decreto Supremo número 001-2012 del MINAM, donde se aprueba el Reglamento Nacional para la Gestión y Manejo de los Residuos Eléctricos y Electrónicos. También tenemos la resolución ministerial 200-2015 del MINAM, donde se aprueban las disposiciones complementarias para el Reglamento Nacional de la Gestión y Manejo de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos. La resolución ministerial 554-2012 del MINSA, donde se aprueba la norma técnica de salud de gestión y manejo de residuos sólidos de establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo. Ahora, con respecto al marco legal de la gestión de aceites usados, tenemos las normas técnicos peruanas, ¿no? La 900-050
del 2008, que es la gestión ambiental, manejo de aceites usados y generalidades, la 900.051, que es la gestión ambiental, manejo de aceites usados, generación, la recolección y almacenamiento, y la 900.052, que es también la gestión ambiental, el manejo de aceites usados y en este caso su transporte. Ahora, con respecto a la gestión de las baterías usadas, tenemos tres. La norma técnico peruana 900.055, que habla sobre la gestión ambiental, gestión de residuos, manejo de baterías usadas. La norma técnico peruana 900.056 habla sobre la gestión ambiental, gestión de residuos, manejo de baterías usadas, en este caso generación, recolección, almacenamiento y transporte. La norma técnico peruana 900.057 del 2005 nos habla de lo mismo, pero en este caso sobre el tratamiento, el reciclaje y su disposición final. Todas estas normas hay que tenerlas siempre en cuenta y siempre a la mano a la hora de tener un residuo de este tipo. Ahora, con respecto a los neumáticos usados, tenemos tres normas técnicos peruanas, la 900.059 del 2006, donde nos habla de las generalidades, la generación, la recolección y almacenamiento y transporte. La 900.060, que nos habla sobre el aprovechamiento energético. La 900.061 del 2008, que nos habla sobre también su reaprovechamiento. Ahora, con respecto a los residuos de la actividad de construcción, tenemos tres. Las normas técnicos peruanas 400.050 del año 99, de manejo de residuos provenientes de la actividad de construcción, habla sobre las generalidades. La norma técnico peruana la 400.053 del 99 también, que nos habla sobre el reciclaje de concreto de demolición. La norma técnico peruana 400.054 del 2000, que nos habla del reciclaje de materiales de demolición no clasificados. Vamos a dar definiciones generales de manejo de residuos sólidos. Acondicionamiento es todo método que permita dar cierta condición o calidad a los residuos para un manejo seguro. Almacenamiento intermedio es la acumulación inicial de los residuos generados por la fuente, utilizando contenedores para su almacenamiento y posterior evacuación hacia el almacenamiento central. Contenedor es el recipiente fijo o móvil en el que los residuos se depositan para su almacenamiento o transporte. Generador se refiere a la persona natural o jurídica que en el desarrollo de sus actividades, ya sea como productor, importador, distribuidor, comerciante o usuario, genere residuos sólidos. También se considera como generador al poseedor de los residuos sólidos peligrosos cuando no se pueda identificar al generador real y a los gobiernos municipales a partir de las actividades de recolección. También tenemos, para diferenciarlo, la gestión de residuos sólidos es toda actividad técnica administrativa como planificar, coordinar, concertar, diseñar, aplicar y evaluar las políticas, estrategias, planes y programas de acción de manejo apropiado de los residuos sólidos de ámbito nacional, regional y local. En este caso, el manejo de los residuos sólidos es toda actividad técnica operativa. Vean la diferencia. Uno es administrativo y otro es operativo. En este caso, manejo de residuos sólidos es operativo de los residuos sólidos que involucre el manipuleo, el transporte, el tratamiento y la disposición final o cualquier otro procedimiento técnico operativo utilizado desde la generación hasta la disposición final del residuo. Reciclaje, toda aquella actividad que permite aprovechar un residuo sólido mediante un proceso de transformación para cumplir su fin inicial a otros fines. Ya, ahora en este caso, ¿qué son residuos sólidos de acuerdo a la Ley 27314 del Decreto Legislativo 278? Los residuos sólidos son aquellas sustancias, productos o subproductos en estado sólido
o semisólido de los que su generador dispone o está obligado a disponer, en virtud de lo que ha establecido la normativa nacional o de los riesgos que causan la salud y el ambiente, para ser manejados a través de un sistema de manejo de residuos sólidos. Cualquier objeto material, sustancia o elemento resultante del consumo o uso de un bien o servicio, el cual su poseedor se desprenda o tenga la intención u obligación de desprenderse para ser manejados, priorizando la valorización de los recursos y, en último caso, su disposición final. La gestión y el manejo de los residuos sólidos no municipales son normados, fiscalizados y sancionados por los ministerios u organismos regulatorios o de fiscalización correspondiente, sin perjuicio de la vigilancia de DIGESA y de las funciones de MINAN o EFA. Las autoridades competentes para normar y regular la gestión de los residuos sólidos en el país es el MINAM, como ente rector de la gestión integral de residuos sólidos a nivel nacional. Promueve la adecuada gestión de los residuos sólidos, promueve también la aprobación de políticas, planes y programas de gestión integral de residuos sólidos. Ejemplo, promueve la elaboración de planes integrales de gestión ambiental de residuos sólidos en las distintas ciudades del país y también impulsa la implementación de infraestructuras de residuos sólidos. Las autoridades sectoriales son las autoridades que regulan la gestión y el manejo de los residuos de origen, ya sea minero, energético, industrial, agropecuario, agroindustrial y de actividades de construcción y de servicio de saneamiento, hospitalarios y otros. Los gobiernos regionales vigilan el manejo de los residuos sólidos, aplican medidas administrativas y de seguridad en coordinación con DIGESA, sanciona los hechos que comprometan el ambiente, además realizan acciones de fiscalización ambiental a los establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo. Los gobiernos locales, en este caso municipalidades provinciales, norman y supervisan el manejo de residuos en la provincia. Las municipalidades distritales norman en su jurisdicción el manejo de los servicios de residuos sólidos bajo su competencia. En este caso, las municipalidades distritales son responsables de asegurar la adecuada prestación del servicio de limpieza, recolección y transporte de residuos en su jurisdicción. Deben determinar las áreas a ser utilizadas por la infraestructura de residuos sólidos en su jurisdicción en coordinación con la municipalidad provincial respectiva. Cumplen con la labor de asegurar que se cobren tarifas o tasas por la prestación de servicios de limpieza pública, recolección, transporte, transferencia, tratamiento o disposición final de residuos sólidos. Los tipos de residuos que tenemos son tres, según su origen, según su gestión y según su peligrosidad. Según su origen tenemos residuos domiciliarios, los comerciales, los residuos de limpieza, los residuos hospitalarios, los residuos industriales, los de construcción, los agropecuarios, los residuos de actividades especiales. Según su gestión tenemos dos, de ámbito municipal y de ámbito no municipal. Según su peligrosidad tenemos los residuos peligrosos y los no peligrosos. Ahora, los residuos por su gestión. Como hemos indicado, tenemos residuos de gestión municipal y de gestión no municipal, así como de acuerdo a su peligrosidad. La municipalidad está a cargo de los residuos de gestión municipal, así como también las municipalidades distritales. Son de origen doméstico. En este caso, por ejemplo, pueden ser los restos de alimentos, papel, botellas, latas, pañales, entre otros. Y también tenemos los de origen comercial, que pueden ser papel, embalajes, restos de aseo personal y en este caso. También tenemos de aseo urbano, que por ejemplo son el barrido de las calles y vías, la maleza, entre otros. Y de productos provenientes de las actividades que generen residuos similares a estos, los cuales deben ser dispuestos en rellenos sanitarios. Los residuos de gestión no municipal son aquellos que debido a sus características o al manejo deben ser sometidos, representan un riesgo significativo para la salud o el ambiente. En esto
En este caso, tenemos lo que son los residuos del establecimiento de salud, los residuos industriales, los residuos de actividades de la construcción, residuos agropecuarios, residuos de instalaciones o actividades especiales. Ahora, los residuos según su peligrosidad tenemos dos. Los residuos peligrosos, que son residuos que por sus características o por su manejo no van a ser sometidos y representan un riesgo significativo para la salud o el ambiente. En el caso de los residuos sólidos no peligrosos, son aquellos producidos por las personas en cualquier lugar y desarrollo de su actividad, que no presentan riesgo para la salud y el ambiente. Los principios fundamentales para el manejo de los residuos sólidos, ¿no? En toda actividad operativa de residuos que involucre manipuleo, acondicionamiento, transporte, transferencia, tratamiento, disposición final o cualquier otro procedimiento técnico operativo usado desde la generación del residuo mismo hasta su disposición final. Como hemos indicado, se da bajo las siguientes etapas. En sí, son 10 etapas. La minimización, que es la acción de reducir al mínimo posible el volumen y la peligrosidad de los residuos sólidos a través de cualquier estrategia, ya sea preventiva, de procedimiento, método o técnica, utilizada ya en la actividad generadora. Como segundo punto tenemos la segregación. La segregación es la acción de agrupar determinados componentes o elementos físicos de los residuos sólidos para ser manejados en forma especial. El almacenamiento es la acumulación temporal de los residuos en condiciones técnicas como parte del sistema de manejo hasta su disposición final. La recolección es la acción de recoger los residuos para ser transferidos mediante un medio de locomoción apropiado y continuar su posterior manejo en forma sanitaria, segura y ambientalmente adecuada. Como quinto punto tenemos el reaprovechamiento. El reaprovechamiento es volver a obtener un beneficio del bien, ya sea artículo o elemento o parte del mismo que constituye un residuo sólido. Como sexto punto tenemos la comercialización, que se refiere a la compra o a la venta de los residuos sólidos recuperables. En séptimo punto tenemos el transporte, que es la actividad que desplaza a los residuos sólidos desde la fuente de generación hasta la estación de transferencia, planta de tratamiento o relleno sanitario. Como octavo punto tenemos la transferencia, que es la instalación en la cual se descargan y almacenan temporalmente los residuos sólidos de los camiones o contenedores de recolección, para luego continuar con su transporte en ciudades de mayor capacidad. Como noveno punto tenemos el tratamiento. El tratamiento es cualquier proceso, método o técnica que permita modificar la característica, ya sea en este caso física, química o biológica de los residuos sólidos, a fin de reducir o eliminar su potencial peligro de causar daño a la salud y al ambiente. Como último punto tenemos la disposición final, que es el proceso u operación para tratar o disponer en un lugar los residuos sólidos como última etapa de su manejo en forma permanente, sanitaria y ambientalmente segura. Las 3 R's es una regla para cuidar el medio ambiente, especialmente para reducir el volumen de los residuos. En pocas palabras, cuando hablamos de reducir, lo que estamos diciendo es que se debe tratar de reducir o simplificar el consumo de los productos directos, o sea, todo aquello que se compra y se consume. Cuando hablamos de reducir, lo que estamos diciendo es que se trata de reducir o simplificar el consumo de los productos directos, o sea, todo aquello que se compra y se consume. Al decir reutilizar, nos estamos refiriendo a poder volver a utilizar las cosas. Al decir reutilizar, nos estamos refiriendo a volver a utilizar un artículo o elemento después de que ha sido utilizado por primera vez. Hablando de reciclar, este proceso consiste en someter el material a un proceso en el cual se pueda volver a utilizar, reduciendo
de forma verdaderamente significativa la utilización de nuevos materiales y con ello más residuos en un futuro. Toda actividad que permite reaprovechar un residuo mediante un proceso de transformación para cumplir su fin u otros se llama reciclar. De acuerdo a la legislación vigente, los residuos sólidos se pueden clasificar según su ámbito de gestión, actividad y peligrosidad. Esto nos dice el Decreto Supremo la 024/2016 EM. En cuanto al ámbito de gestión, se considera los residuos sólidos generados durante la operación de una unidad minera dentro del ámbito de gestión no municipal, de acuerdo al artículo 24 del reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos. Esto hay que tomarlo muy en cuenta. En tanto, para la clasificación de los residuos sólidos según su actividad, tomando en cuenta el artículo 15 de la Ley General de Residuos Sólidos, los residuos generados en una unidad minera tienen la siguiente clasificación. En este caso, domiciliarios, cuando los residuos generados son de campamentos, centros de capacitación, comedores, áreas administrativas o afines, así como aquellos residuos que son asimilables a domiciliarios generados en zonas productivas. Tenemos también los residuos de establecimientos de atención de salud. En este caso son los residuos generados de centros médicos. Los residuos industriales, por ejemplo, son los residuos generados dentro de las zonas productivas de la mina, ya sean tajos, la planta de chancado, la planta de proceso, los talleres, entre otros. Los residuos de las actividades de construcción son los residuos que se generan de la demolición o construcción de campamentos, residuos de construcción de estructuras diversas, ya sean plantas de tratamiento, las pozas, etc. También tenemos lo que son los residuos de instalaciones o actividades especiales, que son los residuos provenientes de las operaciones de las plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas de los campamentos. Por último, tomando en cuenta las especificaciones establecidas en el anexo 4, 5 y 6 del reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos, Por último, tomando en cuenta las especificaciones establecidas en el anexo 4, 5 y 6 del reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos, la clasificación de los residuos de acuerdo a su peligrosidad es la siguiente. Residuos peligrosos se definen como aquellos que por sus características o manejo al que van a ser sometidos representan un riesgo significativo para la salud o el ambiente y presentan por lo menos una de las siguientes características. Puede ser corrosivo, reactivo, radioactivo, explosivo o tóxico, además de inflamable y o patógeno. Los residuos peligrosos pueden ser industriales, de origen domiciliario, de establecimientos de salud, industriales o de actividades especiales, como anteriormente hemos indicado. Los residuos no peligrosos se definen como aquellos residuos que no presentan riesgos a la salud o al ambiente al ser manejados adecuadamente. Ahora, para señalar y tener bien claro qué residuos no podemos reciclar en minería. Por ejemplo, los tóxicos, un ejemplo son los envases de mercurio, de pinturas o insecticidas. Los combustibles, ¿no? Como por ejemplo envases de gasolina, de petróleo. Los inflamables, que son los envases de disolventes, por ejemplo de betunes. Los explosivos, el resto de explosivos y municiones no se puede reciclar, eso tiene una normativa para poderse deshacer de ellos. Los radioactivos, por ejemplo los residuos contaminados con sustancias radioactivas provenientes de hospitales que tienen unidades de radioterapia. Otros son los residuos sólidos de patógenos, por ejemplo, las vendas, las jeringas, los algodones o materiales que han sido utilizados en personas. Para tener presente en minería hay un código de colores para la segregación de los residuos sólidos, ¿no? Esto es de acuerdo a la norma técnico peruana la 900.058. Por ejemplo, el color amarillo es para metales. Ejemplo, latas de conserva, café, leche, gaseosa, las tapas de metal, envases de alimentos, bebidas, etc. Para verde es los vidrios, botellas de bebida, gaseosas, vasos de envases de alimentos, perfumes, ¿no? etc. El color azul
es para papel y cartón, en este caso periódicos, revistas, folletos, etc. El color blanco es para plástico, por ejemplo tenemos envases de yogur, de leche, platos descartables, botellas de bebidas, empaques o bolsas, entre otros. El marrón es para residuos orgánicos, por ejemplo restos de preparación de alimentos, lo que es la jardinería. Para residuos generales tenemos el negro. Todo lo que no se pueda reciclar o no sea catalogado como residuo peligroso, como restos de limpieza de la casa, de aseo personal, en este caso, ¿no? Trapos de limpieza, cuero, zapatos, entre otros, se destinan a esto. Ahora, para residuos peligrosos tenemos el color rojo, que es la batería de autos, pilas, cartuchos de tintas, botellas de reactivos químicos, por ejemplo, jeringas desechables, entre otras. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente. Como podemos observar, aquí están cilindros donde se pinta de acuerdo al código de colores y nos muestra un ejemplo en la parte de arriba de qué podemos disponer en cada uno de ellos, ¿no? En el caso de residuos peligrosos tenemos dos: los residuos reaprovechables y los no reaprovechables. Los residuos sólidos peligrosos son aquellos que por sus características o el manejo al que son o van a ser sometidos representan un riesgo significativo para la salud o el ambiente. Presentan por lo menos una de las siguientes características: de autocombustibilidad, reactividad, explosividad, corrosividad, toxicidad, radiactividad o patogenicidad. En este caso, como vemos en la imagen, corrosivos son las sustancias o preparados que en contacto con los tejidos vivos puedan ejercer una acción destructiva de los mismos. En el caso de reactivos, las sustancias y preparados que en contacto con otras sustancias, en especial las sustancias inflamables, produzcan una reacción fuertemente exotérmica. Cuando es explosivo, son las sustancias y preparados sólidos, líquidos, pastosos o gelatinosos que incluso en ausencia de oxígeno atmosférico pueden reaccionar de forma exotérmica con rápida formación de gases y que en determinadas condiciones de ensayo deflagran rápidamente o bajo el efecto del calor en caso de confinamiento parcial explosionan. Tóxico, existen dos: tóxico y muy tóxico. El tóxico es cuando las sustancias y preparadas que por inhalación, ingestión o penetración cutánea en pequeñas cantidades pueden provocar efectos agudos o crónicos e incluso la muerte. ¿Cuándo es muy tóxico? Cuando las sustancias y preparados que por inhalación, ingestión o penetración cutánea en muy pequeña cantidad puedan provocar efectos agudos e inclusive la muerte. ¿Cuándo se dice que es inflamable? Bueno, tenemos dos: cuando es fácilmente inflamable y cuando es extremadamente inflamable. Fácilmente inflamables son las sustancias o preparados que pueden calentarse e inflamarse en el aire a temperatura ambiente sin aporte de energía, o los sólidos que puedan inflamarse fácilmente tras un breve contacto con una fuente de inflamación y que sigan quemándose o consumiéndose una vez retirada dicha fuente, o los líquidos cuyo punto de ignición sea muy bajo, o que en contacto con el agua o con el aire húmedo desprendan gases extremadamente inflamables en cantidades peligrosas. Ahora, ¿cuándo se dice que es extremadamente inflamable? Cuando las sustancias, preparados, líquidos que tengan un punto de ignición extremadamente bajo y un punto de ebullición bajo, y las sustancias y preparados gaseosos que a temperatura y presión normales sean inflamables en contacto con el aire. Ahora, ejemplos de generación de residuos sólidos en el ciclo de la mina. Por ejemplo, en cateo podemos tener envolturas de alimentos, envases descartables, bolsas plásticas, entre otros. En la etapa de exploración tenemos lo que es el desmonte, que se llama el material estéril, residuos sólidos generales, ya sea domésticos, industriales, peligrosos, inflamables, entre otros. Lo que son los lodos de perforación, los gases,
o el agua residual doméstica. En el tema de explotación tenemos lo que es el desmonte, relaves, los ripios de lixiviación, los residuos sólidos, gases, sólidos en agua de efluentes mineros, agua residual doméstica, entre otros. En la etapa de cierre tenemos lo que son residuos sólidos en general, residuos sólidos en el agua de efluentes mineros y agua residual doméstica, entre otros. Para más detalle, los residuos de extracción se dan en función a las características de los yacimientos. Se hace necesario para su explotación remover grandes cantidades de material, el cual debe posteriormente ser reubicado en el entorno del yacimiento o planta de procesamiento. Los residuos sólidos que se generan en esta etapa son estéril o lastre, como hemos hablado, donde se generan grandes tonelajes, incluyendo aquellos materiales sin valor económico. Los minerales de baja ley, que es el tonelaje de minerales de baja ley, o sea, mineral cuyo contenido de metal no hace rentable su procesamiento en la actualidad. Lo que son desmontes de minas subterráneas, piques, rampas, ¿no?, para acceder al yacimiento subterráneo durante la construcción de galerías y explotación del mismo. Los residuos de flotación. En el proceso de flotación, concentración de los minerales de cobre y oro, se producen los residuos llamados relaves. Los relaves son residuos que están compuestos por una suspensión fina de sólidos. En este caso, por ejemplo, mezcla del 50% en peso de sólidos y 50% de agua, constituidos fundamentalmente por el mismo material presente in situ en el yacimiento, al cual se le ha extraído la fracción con mineral valioso. Los relaves son conducidos en forma de pulpa hacia los depósitos llamados tranque de relaves, los que están diseñados para permitir la decantación de los sólidos en suspensión, y dependiendo de la faena se puede recircular la fase líquida, que son las aguas sobrenadantes, al proceso, o descartarla, ya sea a través de la evaporación, evapotranspiración, descarte a cursos de agua o infiltración. Ojo, hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Para esto existe una normativa muy aparte. Residuos de fundición. En los procesos de fusión, conversión, se generan escorias. Por ejemplo, escorias es el residuo producido durante la etapa de fundición de los concentrados, ejemplo, de cobre. Residuos de lixiviación. En el proceso de lixiviación de mineral oxidado y sulfuros secundarios, se generan los residuos llamados ripios. ¿Qué son los ripios? En este proceso, el mineral de chancado, con un tamaño aproximado de 1/4 de pulgada, se dispone formando una pila, a la cual se le hace pasar un fluido lixiviante durante un periodo de tiempo definido, con ácido sulfúrico en el caso de minerales de cobre y cianuro en el caso de oro, el cual se solubiliza el metal de interés contenido en una pila. Una vez extraído el mineral valioso, el mineral agotado que queda recibe el nombre de ripio, de lixiviación o de cianuración. Ahora, en las diferentes áreas de proceso se dan distintos tipos de generación de residuos. Por ejemplo, en mina, los residuos principales, por ejemplo, tenemos el desmonte, los residuos sólidos, existen gases, aparte los sólidos en el agua de efluentes mineros, las grasas, aceites, entre otros. En geología tenemos lo que son residuos sólidos, sólidos de agua de efluentes mineros, grasas, aceites también. En mantenimiento mecánico y eléctrico tenemos también residuos sólidos, grasas, aceites, tubos fluorescentes, residuos de soldadura, gases, hidrocarburos, baterías, ¿no? Lo que son trapos impregnados con hidrocarburos. Ahora, en la planta de proceso tenemos lo que hemos hablado de relave, los ripios de lixiviación, efluentes industriales, emisiones gaseosas, residuos sólidos, grasas, aceites, ¿no?, residuos de soldadura, entre otros. Ahora, en el laboratorio metalúrgico y químico tenemos relave en pequeñas cantidades, claro, emisiones gaseosas, residuos sólidos en general, restos de crisoles y copelas, que es lo que se utiliza ahí, ¿no?, aparte de reactivos, aguas ácidas, entre otros. En los campamentos, no oficinas, no lo que es posta médica, almacén,
lo que más tenemos son los residuos sólidos en general, ya sean orgánicos, papeles, cartón, embalajes, materiales en general. Agua residual doméstica, ¿no? Las pilas, cartuchos, tinta, también tenemos lo que son residuos biomédicos. Ahora, hablando sobre las obligaciones del titular minero, el generador es responsable del manejo hasta su disposición final. Esto siempre hay que tenerlo presente, pudiendo hacerlo por cuenta propia o contratar los servicios de una EPSRS, que es una empresa prestadora de servicios. Una vez que los residuos son entregados a estas empresas, estas asumen la responsabilidad del manejo. Sin embargo, el generador es responsable mancomunadamente por el inadecuado manejo, solo si actúa con negligencia, dolo, omisión o ocultamiento de información sobre el manejo, origen, cantidad y características de peligrosidad de dichos residuos. Si no verifica la vigencia y alcance de la autorización otorgada a la empresa contratada. Si no verifica que las instalaciones de tratamiento o disposición final contaban con las autorizaciones legales. Ahora, de acuerdo al decreto ley la 1278, se mencionan las obligaciones que los generadores de residuos no municipales deben realizar para llevar una adecuada gestión y un correcto manejo de los residuos sólidos. Estas obligaciones son las siguientes: segregar y manejar selectivamente los residuos generados, caracterizándolos conforme a criterios técnicos apropiados a la naturaleza de cada tipo de residuo, diferenciando a los peligrosos de los no peligrosos, los residuos valorizables, así como los residuos incompatibles entre sí, contar con áreas, instalaciones, contenedores apropiadas para el acopio y almacenamiento adecuado de los residuos desde su generación, establecer, implementar las estrategias y acciones conducentes a la valorización de los residuos como primera opción de gestión, asegurar el tratamiento de la adecuada disposición final de los residuos que generen, además de conducir un registro interno sobre la generación y manejo de los residuos en las instalaciones, reportar a través de Sigersol que la declaración anual de manejo de residuos sólidos, presentar el plan de manejo de residuos sólidos, presentar los manifiestos de manejo de los residuos peligrosos. La gestión y manejo de los residuos sólidos de ámbito no municipal deben estar incluidos en el instrumento de gestión ambiental del generador. Dicha gestión y o manejo serán descritos en el plan de minimización y manejo de residuos sólidos. En caso el generador realice algún cambio en el manejo de sus residuos, este deberá presentar ante la autoridad del sector al que pertenece la actualización de su plan de manejo como un instrumento de gestión complementario. Las obligaciones del titular minero que debemos siempre tener en cuenta es el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, ¿no? Que es la 024-2016 y su modificatoria la 023-2017. ¿Por qué? Porque no solamente habla sobre seguridad y salud ocupacional, habla sobre todas las actividades que realiza la minería, sobre todas las actividades que uno debe reportar y hacer. De acuerdo a esto, en el artículo 399, las actividades, procesos y operaciones de la gestión y manejo de los residuos sólidos de origen doméstico e industrial generados y o producidos en la unidad minera deberán realizarse en concordancia con las disposiciones de la ley, la 27314, la Ley General de Residuos Sólidos y sus modificatorias o la norma que la sustituya. En este caso, la DL 1278, Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y demás normas vigentes. En el artículo 400, que nos dice: los residuos generados y producidos en la unidad minera, como ganga, desmontes, relaves, lixiviados, aguas ácidas, escorias, entre otros, serán según el caso almacenados, encapsulados o dispuestos en lugares diseñados para tal efecto hasta su disposición final, asegurando la estabilidad física y química de dichos lugares a fin de garantizar la seguridad y salud ocupacional de los trabajadores. También que nos dice: el titular de la actividad minera presentará a la autoridad competente
cada 2 años un estudio de estabilidad física de depósito de relaves, depósito de desmontes, pilas de lixiviación y de depósito de escorias operativos, realizados por una empresa especializada en materia que garantice las operaciones de manera segura de dichos componentes. También nos dice que el artículo 401 se colocará recipientes de hierro u otro material incombustible en la salida a superficie de cada nivel con el fin de que los trabajadores arrojen allí los sobrantes y productos, como residuos peligrosos en general. Estos recipientes estarán instalados en lugares secos, aislados de materiales inflamables o explosivos provistos de adecuada ventilación. Está prohibido arrojar desperdicios de carburo de calcio en lugares que no sean los depósitos indicados. También hay que tomar en cuenta el Reglamento de Protección de Gestión Ambiental para las actividades de explotación, beneficio, labor general, transporte y almacenamiento minero, la DS 040-2014-M y también la Guía Ambiental para Manejo de Relaves Mineros. Hablando de responsabilidades en sí, ¿cuáles son? Como titular minero, estos están obligados a acondicionar y almacenar en forma segura, sanitaria y ambientalmente responsable los residuos previo a su entrega a la empresa prestadora de servicios. Además, deben implementar y adecuar un número determinado de puntos de acopio que estarán ubicados en los frentes de trabajo en superficie e interior mina. También implementarán un patio de almacenamiento temporal de residuos sólidos para los no peligrosos y los aprovechables, que son los comunes e industriales. También aquellos residuos peligrosos como aceites usados, los hospitalarios, de ser el caso. Realizará la comercialización, transporte y disposición de los residuos aprovechables y no aprovechables, como son los aceites usados, a través de una empresa comercializadora de residuos sólidos y una empresa prestadora de servicios de residuos sólidos, respectivamente. En ambos casos, estos deberán estar registrados y autorizados por la Dirección General de Salud Ambiental, DIGESA. Otras responsabilidades que tiene el titular minero son: los residuos no aprovechables serán dispuestos por el personal interno, de ser el caso. El titular inspeccionará la buena segregación de los diferentes centros de acopio de los residuos sólidos y realizará la capacitación al personal en general en tema de residuos sólidos y medidas de seguridad y protección ambiental. Realizará seguimiento y control de los volúmenes de generación, así como los reportes de generación y disposición final de residuos sólidos ante el Ministerio de Energía y Minas. Contará con un plan de minimización y manejo de residuos sólidos. Se debe encontrar esto dentro del instrumento de gestión ambiental. Ahora, para la implementación para el manejo de residuos sólidos en minería, una de las sugerencias, y bueno, en gran minería, mediana también minería, se maneja lo que son rellenos sanitarios, ¿no? O micro rellenos sanitarios. En este caso, se pueden contar con estos rellenos sanitarios para la disposición de los residuos orgánicos, donde, bueno, puede contener las siguientes consideraciones, ¿no? Todo esto como sugerencia. Ya. Controlar el ingreso de los residuos orgánicos. Cubrir los residuos compactados con tierra al final de la jornada. Compactar toda la celda hasta obtener una superficie uniforme. Construir un cerco para impedir el ingreso de personas extrañas y de animales. Control de material disperso. Control de incendio en el área de relleno. Bueno, estas son algunas consideraciones que sugerimos para un relleno sanitario en minería. Además, también, una vez concluido el tiempo de vida del relleno sanitario, se debe realizar el cierre y nivelación del terreno. Además, también se puede sugerir, ¿no?, que se implemente un área de reciclaje, uno donde se dispondrán los residuos reciclables, como los envases de plástico, vidrios, latas o residuos metálicos. También se puede implementar una cancha de volatilización, que esta es para el tratamiento de residuos impregnados con aceites y grasas. La empresa prestadora de servicios, la empresa comercializadora, debe estar debidamente autorizada ante la autoridad competente para el adecuado manejo de los residuos peligrosos. Se puede implementar un almacén de desechos de hidrocarburos, así como un almacén temporal de desechos peligrosos de laboratorio.
Una de las consideraciones para el almacenamiento como sugerencia nuestra para los cilindros, para los contenedores de residuos sólidos, es que la ubicación esté en una zona apropiada en las áreas de trabajo, que esté alejada del lugar de alojamiento de cuerpos de agua, considerando las características, claro, del terreno. Además, estas deben contar con protección al suelo, de acuerdo a la naturaleza del residuo almacenado. Aparte, debe tener un techo, un cerco perimetral, ¿no? Si es necesario, acceso restringido, letreros con señalización, equipo contra incendio y respuesta ante derrame si es necesario. La cancha de volatilización para el tratamiento de residuos impregnados con aceites y grasas. Contar con una persona encargada, ¿no?, que esté al tanto de todos estos centros de acopio. Aparte, tener en cuenta el tiempo de almacenamiento de los residuos. Se recomienda no exceder de los 12 meses calendario. En superficie, los residuos generados se deben almacenar temporalmente en centros de acopio. Estos contarán con una base y cada contenedor con tapa. En mina, los módulos pueden no tener techo y sus medidas serán de acuerdo a las dimensiones de las galerías. Vemos ejemplos de centros de acopio. Ahora, por ejemplo, hay centros de acopio, como hemos dicho, deben tener techo, deben estar enrejados, deben tener una superficie y deben estar bien dispuestos. ¿Por qué quizás con techo? De acuerdo a las condiciones del lugar, hay lugares donde llueve, donde no llueve, entonces siempre hay que tener las precauciones del caso. Y en algunos casos, como vemos en las imágenes, centros de acopio donde no entran todos los contenedores, ¿no? Donde claramente, por ejemplo, si alguien se acerca a querer disponer un residuo y el contenedor está muy adentro, capaz no lo va a disponer bien. Ahora, también hay que tener consideración a la hora de la dimensión del punto de acopio. Por ejemplo, hay una imagen en la parte baja donde vemos totalmente apiñados los contenedores. Esto no debe ser así. La base debe ser lo suficientemente amplia para poner todos los contenedores. Estos no se tapen uno tras otro. Hay algo que mejorar. Ahora, la visualización de los letreros no debe ser tapada por los contenedores. Ahora todos los contenedores en lo posible deben tener su tapa y siempre hay que darle mantenimiento. Todos los contenedores siempre hay que pintarlos nuevamente por el hecho de las condiciones climáticas del lugar. Muchas veces se pierde el color o muchas veces ya también pasó su tiempo de uso de estos contenedores. Hay que darle su mantenimiento, hay que darle mantenimiento al centro de acopio. Hay que tener en cuenta que también el material se desgasta. El punto de almacenamiento central, ¿no?, justamente donde hemos hablado, es aquel donde se va a copiar todos los residuos generados del proyecto, transportados de los distintos puntos de almacenamiento primario. Normalmente los residuos generados en el campamento son transportados a las zonas de almacenamiento central de residuos del campamento. En esta zona se van a instalar distintos contenedores de gran volumen en donde se almacenarán los residuos para su posterior disposición final o comercialización. Estos residuos serán almacenados de acuerdo por su naturaleza física, química, en ambientes que eviten su dispersión, la exposición de lluvias, los riesgos de explosión u otros. También debemos considerar el almacenamiento de las características de los residuos de acuerdo a su peligrosidad, su incompatibilidad con otros residuos y las reacciones que puedan ocurrir con el material del recipiente que los contiene. Es importante considerar que los contenedores deberán aislar de forma segura los residuos, en especial los residuos peligrosos, y deberán estar rotulados en forma visible a fin de identificarlos plenamente. También hay que tener en cuenta que, como hemos anteriormente indicado, se debe llevar un registro de los residuos que ingresan a las instalaciones de almacenamiento mediante guías de remisión que presenten los contratistas al momento de entregarlos. Una vez que los residuos ingresan a la zona de almacenamiento, los operadores, en este caso, los
van a clasificar de acuerdo a su tipo y lo van a colocar sus depósitos correspondientes. A veces en algunos se presentan previa compactación o trituración de los residuos de acuerdo a su volumen. Asimismo, debe llevarse un registro interno del manejo de los residuos sólidos, de acuerdo a lo que hemos hablado, al reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos. Estos registros e informes serán revisados por los directivos, a fin de mejorar, si fuese necesario, la efectividad del plan de manejo de residuos sólidos. El manifiesto del manejo de residuos peligrosos, la guía de remisión y las cadenas de custodia constituyen las principales herramientas para un adecuado control de residuos generados y dispuestos. Los operadores de las instalaciones de almacenamiento serán los responsables de emitir cada uno de esos documentos cada vez que se transporten o entreguen residuos para su disposición final. Se debe elaborar y conservar la documentación detallada de la operación y del manejo de las instalaciones de los residuos. Ahora, debemos tener en cuenta que en las oficinas debemos contar con los siguientes datos. Por ejemplo, la copia de los permisos o el permiso para el sitio certificado de operación, ¿no? Esto es lo que le vamos a pedir a la empresa prestadora, ¿no? Por ejemplo, la copia del plan de manejo de residuos sólidos, el informe final de diseño, informe final de obra y los planos que correspondan, los registros de inspecciones realizadas por los empleados de la empresa y por entes reguladores, una copia de los registros diarios de las tareas de disposición de residuos, el manifiesto de los residuos peligrosos, el procedimiento o certificados de capacitación que ellos tengan, incluyendo a los referidos a conocimientos de residuos peligrosos, manipulación y respuestas de emergencia, plan de contingencias y procedimientos de notificación, además de planes para el cuidado de cierre y poscierre, y copias de todos los informes anuales. Ahora, como último y para terminar, ¿cuáles son las ventajas que generan la gestión integral de los residuos sólidos? La reducción de costos, ya sea en materia prima a causa del reaprovechamiento de los residuos sólidos, en seguridad laboral. ¿Por qué? Porque nos gestiona una disposición adecuada de residuos peligrosos y reduce el riesgo de toxicidad a los trabajadores. El cumplimiento regulador, el aumento de eficiencia y la imagen corporativa mejorada.